Ok, entonces, esta es la primera clase originalmente que estaba planeada del curso, ¿sí? Del curso Fundamentos y Técnicas de la Investigación Básica y Experimental. Yo soy el doctor Pablo Romero, ya lo saben. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente en este curso? Lo que vamos a ver son las principales técnicas de laboratorio biomédico, haciendo énfasis en el uso práctico de cada una de ellas para entender dos cosas, les había comentado a ustedes. Uno, poder interpretar todos los artículos que ustedes lean y dos, poder realizarlos en un laboratorio de investigación biomédica al que ustedes entren, ¿sí? Para eso, al final del curso, ustedes van a tener que tener la capacidad de describir las principales técnicas de laboratorio, asegurando que tienen el conocimiento básico sobre el trabajo experimental. Entonces, yo había comentado en algunas reuniones que cuando ustedes ya se incorporan a un laboratorio de investigación biomédica, van a llegar a estar rodeados de químicos, biólogos, investigadores biomédicos de carrera, que ya han vivido toda su formación científica o su formación académica más bien, dedicándose a este tipo de técnicas, ¿sale? Entonces, es por eso que este curso yo creo que es muy importante para ponerlos al tanto de todo lo que ustedes pueden realizar en el laboratorio. ¿Qué plataformas de trabajo estamos utilizando para este curso? El primero es Zoom. Bueno, ya estamos conectados en este momento en Zoom, no hay más que decir al respecto. Y otro muy importante es Classroom. Les pido a todos, por favor, que apunten. Este es la clave del aula de Classroom a la cual ustedes se van a unir. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí en el Classroom es donde ustedes van a subir la asistencia de las clases y donde yo voy a subir los videos de cada una de las clases. La asistencia de los cursos, ¿cómo va a ser? La asistencia corresponde a un apunte, ¿sí? En el formato que ustedes quieran, si ustedes quieren hacer un mapa mental, un esquema, un dibujo, un apunte escrito, lo que ustedes prefieran, pero eso va a ser la asistencia a cada una de las clases, lo cual ustedes van a tener que subir aquí, ya sea en fotografía, en PDF, como ustedes gusten, pero que haya alguna evidencia de que ustedes tomaron algún tipo de nota durante las clases, ¿sale? Víctor, Sí, Doc, ¿esa asistencia va a ser el mismo día o el, no, bueno, tienen una semana para subirlo. ok, gracias. Vale, muy bien. ¿Sale? Entonces, ¿ya apuntaron la clave del Classroom? Sí. Sí. Vale, pues. Muy bien, de todas formas, se las pongo aquí en el chat. Es IB4 BKDZ. Listo, se las pongo aquí en el chat para que les quede bien claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo en el curso? Pues ustedes ya tienen el programa académico, ¿sí? En el cual, pues incluso ya hoy terminamos dos clases, la clase de microscopía del doctor Moisés y la clase de hoy de microorganismos del doctor Eduardo Toledano. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación al final? Yo les voy a tomar en cuenta la participación en clase como un 50%, es decir, las preguntas y comentarios que realicen al final, y un examen final en el cual les pido a cada uno de los profesores que me den algunas preguntas de su tema, del tema que les están impartiendo, para que al final podamos realizar un examen. Para que yo los considere como que aprobaron este curso y que por lo tanto puede seguir todos los demás procedimientos, la constancia, etcétera, a los que no, a los que no es su curso obligatorio, necesito que lo pasen con un 7. ¿Sí? De promedio final. Esa es la calificación aprobatoria, porque a final de cuentas no ponemos una calificación, sino que simplemente es aprobado o no aprobado, ¿vale? Muy bien. Entonces, algo muy importante es que ustedes, sobre todo los pasantes de Medici, ya se van a ir a repartir a sus diferentes sedes, ¿no? Y en sus sedes ustedes pueden hacer dos tipos de investigación principalmente. Investigación en ciencia básica, que es decir, ciencia de laboratorio, ciencia de experimentos en el laboratorio que se llama laboratorio húmedo, es decir, con reactivos líquidos, etcétera. O pueden ir a hacer investigación clínica, en cuyo caso ustedes van a estar recolectando datos de pacientes, ya sea de forma retrospectiva, es decir, datos que ya existían en los expedientes o en una base de datos, o datos prospectivos. ¿Qué significa esto? Datos que ustedes van a ir recolectando de los pacientes a través del tiempo. Este curso se dedica principalmente a aquellos que van a trabajar en ciencia básica.
Ustedes van a llegar a un laboratorio de investigación biomédica que puede estar en diferentes ámbitos, ¿sí? Pueden llegar a un laboratorio que está en una escuela, como es el caso de los laboratorios de la FES Iztacala, o es el caso del laboratorio en el que yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde no hay pacientes, ¿sí? Se realizan actividades de investigación y al mismo tiempo actividades de docencia, actividades prácticas, es decir, es un ambiente meramente académico. Y bueno, las facilidades de ese ambiente serán distintas a cuando ustedes van a un laboratorio biomédico que está ubicado dentro de un hospital. Muchos de ustedes que están ya en el servicio social habrán pasado por diferentes hospitales y ni cuenta se daban de que en esos hospitales existen laboratorios de investigación biomédica, principalmente hospitales de tercer nivel, como Centro Médico, La Raza, el Instituto de Nutrición, el INER de Enfermedades Respiratorias, el Hospital Juárez, el Hospital General, el 20 de noviembre, el 1 de octubre. Este tipo de laboratorios ya de concentración tienen laboratorios de investigación biomédica con diferentes grupos que se dedican a estudiar pues, enfermedades principalmente, a diferencia de lo que pasa en las escuelas, en donde puedes encontrar líneas de investigación de todo. O sea, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas hay líneas de investigación desde los citocromos de los escarabajos hasta tratamientos para el cáncer de mama. Entonces es más variada la línea de investigación que ustedes se pueden encontrar. En los hospitales, pues casi siempre será investigación dedicada a alguna enfermedad, algún padecimiento, algún tipo de tejido, de célula, etc. ¿Sale, vale? Entonces, cuando ustedes lleguen a los laboratorios van a encontrarse con que tienen un tutor. Este tutor va a ser directamente responsable de su trabajo durante la estancia en el laboratorio. ¿Qué pasa con estos tutores? Muchas veces depende del grado, del nivel, digamos, en el que está en el investigador, las actividades que tiene. Un investigador SNI 3 o SNI emérito, que es el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores, a lo mejor no va a tener tiempo de ponerse junto con ustedes a realizar los experimentos, ¿no? Tendrán tiempo de supervisarlos, de resolver dudas, de ver avances, de orientar en el desarrollo teórico o en la metodología del proyecto, pero no como tal de estar con ustedes en el laboratorio. Hay veces que esto se lo encargan o a algún técnico, a algún otro investigador que esté en el laboratorio, a estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, etcétera, etcétera. Por eso es importante que cuando ustedes se integran a un laboratorio, conozcan a sus compañeros y siempre vayan con la mentalidad de tener un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Es decir, de llevarse bien con todos. Esto de conocer a sus compañeros es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede saberlo todo. Entonces, en los laboratorios, depende si es un laboratorio muy grande o muy pequeño, hay veces que tus compañeros te pueden ayudar. No está tu jefe y necesitas un reactivo. ¿Sí? Necesitas encontrar el dimetilsulfóxido y no sabes dónde está. Ah, pues a tus compañeros les puedes preguntar, ¿no? O tienes un problema y en el microscopio no puedes enfocar porque pues ya te lo habían enseñado, pero ahorita tienes problemas enfocando tu muestra en el microscopio. Puedes basarte en tus compañeros, ¿no? Además de que en un laboratorio de investigación biomédica el trabajo de equipo es crucial, ¿sí? Ustedes van a preparar reactivos, van a tener muestras guardadas de alguna forma, que tal vez alguien guarda sus muestras junto a las de ustedes y entonces tienen que saber quién fue para que no te las mueva. Es todo un rollo trabajar en un laboratorio, por eso es muy importante conocer a todos sus compañeros y llevarse muy bien con ellos. Dentro de esto, ¿cuál es la fauna que existe en un laboratorio de investigación biomédica? Pues ahí puede haber de mucha variedad, ¿sí? En un laboratorio tenemos desde el investigador principal, que puede ser a veces el jefe de laboratorio, no necesariamente hay un investigador por cada laboratorio, hay veces que hay 2, hay veces que hay 5, hay veces que hay 10 investigadores por cada laboratorio. Entre ellos se sabrá quién es el jefe, a lo mejor los otros están al mismo nivel entre ellos y cada uno tiene sus líneas de investigación y cada uno tiene su grupo, digamos, de estudiantes o su grupo de un equipo de trabajo con el cual realizan sus investigaciones, ¿no? Un poquito debajo de ellos están los técnicos de laboratorio, que los técnicos son personas contratadas por la institución, ya sea por la escuela, por el hospital o por el instituto, y que se encargan de ayudar
a que se lleven a cabo las diferentes actividades, ¿no? Eso depende de cada laboratorio, cómo funciona el trabajo de estos técnicos. Hay laboratorios donde los técnicos hacen los experimentos, prácticamente, ¿sí? Donde los técnicos son los únicos, por ejemplo, que tienen acceso al bioterio y pueden trabajar con los animales, o son los que realizan, pues, a ver, tú técnico, eres técnico histotecnólogo, tú te vas a encargar de todos los cortes de tejidos y de observarlos al microscopio. Hay otros laboratorios donde los técnicos se encargan de una rutina de trabajo diaria, que consiste a lo mejor en esterilizar material para que no se contaminen los experimentos, en preparar medios de cultivo, por ejemplo, en el caso de lo que nos comentaba aquí el doctor Toledano, no sé, alguna rutina en la que tengan que preparar reactivos, que esterilizar, que limpiar a los animales, por ejemplo, cambiarles la cama de aserrín o cambiarles el alimento. Eso dependerá de cada laboratorio. Algo que tiene que quedar muy claro es que estos técnicos de laboratorio están contratados por la universidad y no son los esclavos de aquel estudiante que quiera llegar al laboratorio a trabajar. Estos técnicos tienen su trabajo por el cual les pagan, tienen una plaza, ¿sí? Y tienen sus actividades pues bien marcadas, ¿vale? Después de los técnicos de laboratorio podemos encontrar, aunque esto está aquí, ¿no? Un poco, puede estar a veces uno arriba o uno abajo, aquellos investigadores postdoctorales. ¿Qué significa que un investigador esté haciendo una estancia postdoctoral? Que ya terminó el doctorado, ya tiene el grado, ¿sí? Ya no es estudiante. El último grado de estudios, es decir, el grado más avanzado que tú puedes llegar a estudiar es el doctorado. Entonces, todo lo de ahí en adelante, a menos que sea otra maestría o que sea otro doctorado u otra licenciatura, vale como estudio. Si no, vale como trabajo. Los investigadores postdoctorales, entonces, son trabajadores que muchas veces en México, por ejemplo, les paga el CONACYT o les paga la UNAM, pero no tienen una plaza como tal definida en un laboratorio. Esta estancia postdoctoral significa que ya terminaste tu doctorado, pero que necesitas o esto se recomienda para tener un poco más de práctica en llevar a cabo tu propio grupo de investigación, en orientar a estudiantes, generar sus proyectos, dirigir esos proyectos. Entonces, estas estancias postdoctorales normalmente pueden durar entre 1 y 5 años. Hay diferentes tipos, depende del contrato que den. Y estos entonces son ya investigadores, ¿sí? O sea, ya terminaron el doctorado, solamente que todavía no están adscritos a este laboratorio. Se les da una oportunidad, digamos, para que estén en el laboratorio haciendo investigación y ejerciendo como investigadores, pero es, digamos, un entrenamiento antes de tener tu propio laboratorio, tu propio grupo, etcétera, etcétera. No es necesario que los investigadores tengan postdoc, ¿no? Hoy en día ya a lo mejor las instituciones lo están haciendo así, pero si tú terminas el doctorado y ya eres capaz de tener un grupo de investigación, lo puedes hacer. El postdoc lo que te da es un poco más de herramientas, porque normalmente este postdoc se realiza en laboratorios distintos a donde hiciste tus estudios de posgrado, y en el caso de México principalmente buscas hacer un postdoc en el extranjero para traer a lo mejor alguna técnica, alguna herramienta, algún tipo de metodología que te ayude a tus diferentes estudios. Por debajo de los investigadores postdoctorantes tenemos a los estudiantes de doctorado o a los residentes, los cuales tienen proyectos de investigación, en el caso de los doctorados, de 4 años de duración, ¿sí? Esos proyectos tienen que ser proyectos extensos que propuso el estudiante de doctorado. Cuando entras al doctorado se te dice, bueno, ya terminaste tu carrera, ya terminaste tu maestría, ahora te toca a ti generar una pregunta y generar un proyecto, por lo tanto, ¿sí? Entonces los estudiantes de doctorado están aquí como este, pobre de aquí de la derecha, porque tienes que generar una idea, ¿sí? Que acuérdense que como el objetivo de la ciencia es generar conocimiento, esta idea tiene que ser nueva, ¿sí? Entonces ellos tienen que llevarla a cabo, bueno, por supuesto que con la orientación del profesor o del investigador, y tienen 4 años para tener el resultado, el informe final en este caso, que es una tesis de doctorado y un artículo, al menos, porque hay posgrados que piden 2, un artículo original publicado en una revista científica, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran un estudiante de doctorado, ellos normalmente ya llevan años en el laboratorio, saben perfectamente bien cómo se trabaja
en el laboratorio, y muchas veces cuando ustedes están en el servicio social, lo que van a hacer es ayudarle a un estudiante de doctorado en su trabajo, que haciendo que una parte del proyecto que ellos tienen se asigne a ustedes, ustedes ayudan y también tienen un proyecto propio que se genere como parte de esto. Al mismo nivel podemos tener en algunos hospitales, y en casos así excepcionales, residentes que hagan investigación biomédica. Esto no es muy común porque a muchos residentes no les interesa la investigación científica. Entonces, cuando llega a ser el caso, es algún residente que tiene interés genuino en la generación de conocimiento, y entonces ellos pues tienen aspectos diferentes, ¿no? En los cuales no, a lo mejor no pueden estar tanto tiempo en el laboratorio este, porque tienen su trabajo del hospital, pero se involucran en los proyectos muchas veces trayendo muestras, trayendo los datos clínicos de los pacientes, etcétera, etcétera. Denme un segundo. ¿Sale? Bueno, más abajo tenemos a los estudiantes de maestría, que son aquellos que ya terminaron su carrera y entran a un laboratorio de investigación a hacer una maestría que dura entre 2 años y 2 años y medio. Cuando estás en la maestría, se puede o no se puede esperar de ti que tú generes un proyecto de investigación. Eso dependerá de cada laboratorio, ¿sí? En el doctorado es casi forzoso que te van a decir tú propon tu idea. En la maestría hay veces que un investigador te dice, mira, yo tengo este proyecto, te lo voy a dar, ¿no? Te doy la idea general, cómo se le va a hacer, ¿sí? Y tú a partir de esto tienes que escribir un protocolo que el asesor va a estar revisando contigo y vas a tener que ejecutar los experimentos. Cuando estás en maestría, no se espera que publiques un artículo científico obligatoriamente. Si lo realizas, puedes obtener una mención honorífica, pero no es algo obligatorio, ¿no? Cuando estás en maestría, lo que tienes que hacer es demostrar que eres capaz de defender un proyecto, entender al 100% el marco teórico, hacerte experto en ese tema y realizar los experimentos para contrastar la hipótesis que hayas generado. Abajo de ellos están los estudiantes o los pasantes de servicio social, ¿sí? Que es el caso de algunos de ustedes, los de medicina. Ustedes entonces pueden tener un proyecto pequeño, porque tiene que ser un proyecto que se pueda llevar a cabo en un año, en menos de un año, ¿sí? Del cual ustedes van a ser responsables, pero al mismo tiempo se puede esperar de ustedes que ayuden al trabajo de todos los demás que están por arriba de ustedes, ¿sí? Muchas veces tampoco crean que es, no, me voy a morir porque tengo que hacerles el trabajo a todos. No, cada quien tiene su trabajo. Van a ver que el ambiente de los laboratorios es muy diferente al ambiente del hospital. En el hospital ves feo a un residente de 4º año y te castiga. En el laboratorio, no. Entonces, y principalmente cuando haces este tipo de cosas, aprendes mucho. De hecho, te conviene estar involucrado en los proyectos de todos los que van aquí arriba. ¿Por qué? Porque en investigación, cuando te involucras en el proyecto de alguien, estás colaborando con él. Y muchas veces se te debe dar crédito por ello. Supongamos que ayudas al estudiante de doctorado a sacarle la mitad de los experimentos, pues esperaríamos entonces que en su artículo vayas tú de coautor. Entonces ya obtienes una ventaja de él, ¿no? Algo importante es que tomen en cuenta que tienen solo un año para realizar su proyecto de investigación, por lo cual la fase de protocolo, la fase en la que ustedes escriben su protocolo, no debe tardar más tiempo, más de un mes, digamos, ¿no? Con las revisiones y con todo. Y de esta forma ustedes podrán tener resultados. Hay estudiantes de servicio social que con su proyecto de un año llegan a publicarlo o llevan a presentarlo en algún congreso científico, y eso les da mucho currículum importante, sobre todo si quieren entrar a la especialidad, ¿no? Porque ustedes ven, quien termina el servicio social que lo hizo en el pueblo, muchas veces pues no va a tener currículum para defender un lugar en un hospital. En cambio ustedes, pues hice mi servicio social en un laboratorio, puedo pretender resultados que se presentaron en congresos nacionales o internacionales, me fui a presentar mis resultados a Colombia y al mismo tiempo participé ayudando a otro investigador en un estudio que se publicó en una revista científica. Por debajo, chicos, están los estudiantes de licenciatura. En el caso de medicina se puede, pero no es obligatorio hacer tesis, que son aquellos que están interesados en investigación, que de igual forma pueden ayudar a todas estas personas en sus proyectos, aprendiendo técnicas, aprendiendo fisiopatología y aprendiendo la biología de cualquier experimento que se esté realizando. Y en el caso, por ejemplo, de los estudiantes de química o de biología, es obligatorio realizar
o un proyecto de titulación o una tesis, ¿sí? Durante lo cual, a lo mejor tienen más tiempo que el del servicio social, porque en licenciatura pueden tener 2, 3 o 4 años para realizar su proyecto y presentarlo como un requisito para la obtención de su grado académico, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, doctor. ¿No? Entonces, algo muy importante en el laboratorio, permítanme esto, en el laboratorio es el enfocarse en el trabajo de investigación. Les voy a decir algo que yo sé que no es el caso, porque aquí no hay nadie a quien se le presente esta situación, pero en el que muchas veces llegamos del internado o llegamos del hospital creyendo que como salvamos vidas, no hay ningún trabajo que se compare al nuestro, ¿no? Yo atendía 80 partos al día, entonces nadie puede decir que trabaja, porque yo sí trabajé de verdad. Lo que van a ver ustedes en el laboratorio que el ambiente es distinto, insisto. Entonces, muchas veces pasa que cuando uno viene de medicina se confía. Dicen, no, ¿qué es esto de que haces un experimento al día, cuidas a los ratones y ya dicen que eso es trabajo y te confías, ¿no? Entonces, es trabajo, es una responsabilidad bastante importante a la cual hay que darle la importancia que se merece, ¿vale? Algo muy importante, les digo, el laboratorio no es el hospital, eso quiero que quede muy claro. Preguntar y avisar por los horarios del laboratorio, ¿no? Hay dos extremos. Uno, el extremo más intenso, en el que no es el hospital en el que entramos a las 6:30 de la mañana y nos vamos a las 8:09 de la noche, ¿no? Puede ser el caso en el que así sea, pero no lo es siempre. En el laboratorio, a diferencia del hospital, si tienes algún problema que un familiar falleció desafortunadamente, que estás enfermo, que tienes alguna situación, siempre puedes hablarlo con el jefe de laboratorio y arreglar tus horarios de forma responsable, ¿no? No nos vayamos a pasar al otro extremo, que es en el cual el hospital era una cosa muy importante y muy crucial en mi vida y el laboratorio puedo ir 1 hora al día. Porque es un trabajo, les digo, con una responsabilidad y un compromiso que ustedes generan con el investigador con quien van a trabajar, el realizar los experimentos o el estar en un horario determinado. Esta responsabilidad implica principalmente, uno, el tiempo que le dedican las personas a su investigación. Dos, si por decir, yo falté al laboratorio, le iba a ayudar a un investigador en su experimento, ya no se pudo hacer, y resulta que ese experimento se tenía que hacer cuando los ratones tuvieran tantas semanas, tal peso, y justo ese día se podía hacer el experimento, hicimos que se arruinara el trabajo tal vez de 1 año, de 2 años. Otra de las cosas que se puede perder por este tipo de situaciones es dinero. Y no hablamos de 1,000 o 2,000 o 10,000 pesos, hablamos de 100,000, 200,000 millones de pesos que se pueden perder gracias a los reactivos o los equipos involucrados en un proyecto de investigación. Entonces, es muy importante siempre tener un horario en el laboratorio, ¿sí? O sea, preguntarle a su jefe. Si tu jefe te dice, no, pues ¿sabes qué? Que tú dime tu horario. Y tú puedes decir, bueno, yo vengo a trabajar de 10 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Pues yo me acomodo más de mañana, doctor, y yo preferiría trabajar de 7 de la mañana a 4 de la tarde para tener mis tardes libres. Eso es algo que siempre se puede hablar con los tutores de los laboratorios, ¿sí? Algo importante que hay en los diferentes laboratorios de investigación científica son los seminarios, en inglés les dicen lab meetings, en los cuales una vez a la semana se reúne el grupo de investigación en alguna sala de juntas, un salón o en el mismo laboratorio, a ver, una de dos, o discusión de artículos científicos o presentación de avances. ¿Qué significa esto de presentación de avances? Pues que, por ejemplo, esta semana le toca a Gerardo presentarnos qué tanto ha avanzado en este semestre de su proyecto, que es estudiante de servicio social, ¿no? Y la próxima semana le toca a lo mejor a Elizabeth, que es de maestría, presentarnos su protocolo de qué es lo que va a realizar durante el proyecto de maestría, y entre todos los de laboratorio lo criticamos en el mejor sentido de la palabra, o sea, decirle, oye, ¿por qué no mejoras esta técnica que te va a salir mejor? ¿Por qué no mejor incluyes a estos pacientes o excluyes a estos otros, etcétera? ¿Sale? Estos laboratorios usualmente son obligatorios y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta.
Cuando entran ustedes en la primera semana al laboratorio, normalmente les asignan un lugar. ¿Qué significa eso de un lugar? Puede ser, en el caso de laboratorios que tengan espacio, un escritorio, puede ser un cajón donde ustedes pueden guardar sus cosas, puede ser un pedacito de la mesa de trabajo donde ustedes pueden poner sus reactivos. Ustedes son principalmente los responsables de su proyecto, ¿sí? Muchas veces creemos que vamos a llegar a que nos digan, mira, hoy vas a agarrar este frasco, vas a hacer esto. Mañana vas a diluir este reactivo en este otro porque vas a cultivar unas células. Pasado mañana vas a cultivar tus células y el viernes vas a hacerle esto a tus células. Al principio, cuando ustedes van aprendiendo, puede ser así. Pero, sin embargo, no siempre. Lo que se espera es que ustedes activamente busquen discutir su proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores tienen muchísimas actividades dentro de las cuales les cuesta encontrar un espacio para verlo con ustedes. Es por eso que ustedes, sabiendo que son los responsables de su proyecto, tienen que estar constantemente insistiendo, buscando al jefe, viendo qué voy a hacer, cómo voy a organizar mi tiempo. Si tengo mi proyecto que lo tengo que tener en 3 meses, no esperarme a que me digan empiezas tal día, sino estar preguntando ¿cuándo puedo empezar? Ya están los reactivos, ya están los ratones. ¿Cuándo hago este experimento? Organizar su tiempo resulta súper importante, ¿sí? En estos casos. Pueden, mientras tanto, mientras generan su proyecto, su protocolo, mientras llegan los reactivos necesarios para eso, ayudar a los compañeros de laboratorio para aprender cómo se esteriliza material, cómo se preparan reactivos, cómo lavas el equipo, cómo se hace una ELISA, cómo se hace un cultivo de bacterias, cómo uso el microscopio, cómo hago un experimento de citometría de flujo. Todo eso lo pueden aprender ayudando a sus compañeros. Es posible que durante el tiempo que pase les den llaves de laboratorio, porque llegará el momento tal vez en el que ustedes tengan que entrar antes que todos los demás o salir después que todos los demás. Usen esas llaves muy bien, ¿sí? Sobre todo con mucho cuidado de no darlas a cualquiera, de ser lo más responsables posibles con el laboratorio. Pueden tener en cuenta que su investigación puede ser lenta al principio, porque todavía hay que dejar bien establecido el protocolo o la idea, ¿sí? Puede ser que les digo, no han llegado los ratones, no han llegado los reactivos para empezar, entonces al inicio puede esto ser lento y ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Y tienen que también saber que no pueden arrancar el auto sin llantas, ¿no? Hay extremos en los cuales llegan estudiantes al laboratorio y nos dicen, es que ya, doctor, ya quiero hacer mañana un ratón triple transgénico al cual le quiero quitar el gen de la insulina y entonces hacer un trasplante de hígado de ese ratón triple transgénico con knockout para insulina o un humano, ¿no? Entonces, no intenten llegar a esos pasos sin ir paso a pasito, ¿sí? Entendemos perfectamente que como médicos tenemos un tiempo de curva de aprendizaje en los laboratorios en los cuales tenemos que aprender a trabajar. Entonces, eso es algo que tienen que ustedes tomar en cuenta. ¿Cuáles son los consejos? Tomar notas de todo lo que se haga en el laboratorio. Prendieron el aparato para leer los Western Plus, pero primero prendieron un regulador y el equipo se usa así y hay que apuntarse en una bitácora y hicieron su Western Blot así, de tal forma, de tal forma. Un cuaderno en el que ustedes anoten todo les va a ayudar. Tienen que aprender cómo se organiza el laboratorio, dónde se guardan los reactivos, dónde se guardan las células, quién se encarga de tal cosa, etcétera, etcétera. Tienen que organizar sus ideas, entonces pueden dedicar al principio de su estancia en los laboratorios el tiempo para leer artículos sobre las líneas de investigación que existen. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que Víctor Hugo va a entrar a un laboratorio donde estudian el papel de la diabetes en la tuberculosis, ¿no? Pues esas primeras semanas en las que te vas adaptando y vas aprendiendo cómo se trabaja en el laboratorio, las puedes aprovechar el tiempo para leer los artículos y poder entender los seminarios, poder entender los artículos y poder entender todos los experimentos que se realicen. Lo más importante, pregunta, ¿sí? No se vale llegar a un laboratorio creyendo que pues todo lo voy a saber, dónde está, cómo se hace. Ay, ve un regulador prendido, lo voy a apagar y se descongeló el ultracongelador que tiene muestras valiosísimas, ¿no? Entonces, nadie los va a ver mal si ustedes preguntan algo para asegurarse de que van a hacer las cosas lo mejor posible. Algo útil, pidan bibliografía, pidan artículos, libros de los cuales ustedes puedan estudiar para hacer el mejor trabajo como investigaciones científicas.
¿sale? ¿Qué es lo que no hay que hacer en el laboratorio? ¿Sí? Hay que quitarnos la idea, les digo, de que yo salvaba vidas y aquí hacer un experimento con un ratón es algo insignificante, porque eso les va a fastidiar la vida en el laboratorio si ustedes llegan con esa actitud. ¿Sí? Hay que llegar con actitud de aprender lo más posible, entender que es un ambiente distinto a lo que estamos acostumbrados. Otra cosa que no hay que hacer es que, a diferencia del hospital donde no tienes tiempo muerto, en los laboratorios puede haber tiempo en el que, pues, ¿sabes qué? Que tenemos unas células a las cuales estamos haciendo un experimento, pero se centrifugan durante 2 horas. Entonces, ¿qué hacemos durante esas 2 horas? Lo que no se vale es ponerse a jugar, ponerse a ver videos de YouTube, ponerse a ver Amazon Prime, Netflix, lo que ustedes quieran, ¿no? Idealmente pueden aprovechar ese tiempo para leer los temas que ustedes tienen que defender, que ustedes tienen que entender en el laboratorio para trabajar en su protocolo, incluso para escribir un artículo de revisión sobre algún tema que a ustedes les interese. ¿Sabe? Bueno, reglas básicas de sobrevivencia en el laboratorio, entonces. Hay que pedir las cosas, no ordenarlas, no hay que esperar que todo el mundo esté dispuesto a ayudarnos, porque cada quien tiene sus tiempos. Hay que ser cortés con todos en el laboratorio, hay que escribir todo lo que nos enseñan, ¿sí? Si ves que hay gente muy ocupada, por ejemplo, el investigador, el caso que yo les decía, un investigador que es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, pues no podemos esperar que así de la nada nos atienda. Hay veces en los que hay que hacer una cita para hablar con ellos. Y algo muy importante que es en este momento ideal decírselos, en este momento en el que ustedes van a empezar a formarse como investigadores, es ser organizados. ¿Sí? Organizar su tiempo, usar herramientas como una agenda física o una agenda virtual en Google Calendar, organizar sus apuntes, organizar sus bitácoras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esos son algunos consejos que yo les digo, no porque yo crea que ustedes van a realizar o van a llegar con este tipo de actitudes, sino porque me ha pasado. ¿Sí? He tenido experiencias en las que llegan pasantes al laboratorio o estudiantes con estas características y me pareció adecuado dar estos consejos, porque, por ejemplo, vamos a hacer aquí una pregunta. Levante la mano quien ya sabe cómo es un laboratorio de investigación biomédica y creen que ya saben segurísimos a lo que es lo que van a llegar a hacer aquí, a un laboratorio. Pues nadie, ¿verdad? Sí, parece que nadie. Entonces, a mí, yo, este tipo de reglas de saber qué hacer en un laboratorio me hubieran salvado la vida cuando empecé la investigación. Por eso vengo y se las comparto. Otra de las cosas muy importantes que hay que ver en el laboratorio, chicos, es la bioseguridad, ¿sí? Esta bioseguridad va desde aspectos muy simples, ¿sí? Como esta rueda de la sabiduría en la cual vamos a ir viendo cada uno de los temas, ¿sí? Como en el caso de las mujeres o los hombres que tengan el pelo largo, recogerse el cabello en el laboratorio, suena así como que, ¿cómo me vienes a decir esto, no? Esto es obvio que ya lo sé. Pues por más obvio que suene, hay chicas a las que se les ha quemado el cabello o se les ha quemado el pelo, por ejemplo, por trabajar con los mecheros que veíamos la presentación del doctor Eduardo Toledano, ¿sí? Entonces, tener el cabello recogido es uno de los casos. Otro importante, no, y más en el caso de las chicas, ir con zapatos cerrados al laboratorio. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues es que quiero ir muy guapa y me voy con mi vestido y con mis sandalias porque es verano y porque se ven súper bonitas, ¿no? ¿Y qué crees? Que ese día te va a tocar preparar una solución que tiene ácido acético glacial, que tiene acetona o que tiene ácido clorhídrico y que cae en el pie. Entonces, no es lo mismo que te caiga en el zapato a que caiga directamente a tus dedos, ¿verdad? Y son reglas, les digo, sí, absurdas, que uno dice, esto no pasa, o sea, ¿para qué me dice estas tonterías? Pero que ha habido accidentes en serio en el laboratorio, ¿no? Otra que es súper clásico que pasa en el laboratorio es que voy con mi mochilota y llego al laboratorio y no veo dónde ponerla y la dejo a medio pasillo. O dejo el cable de mi laptop porque estoy trabajando que atraviesa todo el laboratorio y entonces va pasando alguien que lleva sus tubos con Acinetobacter baumannii multidrogoresistente, se tropieza con el tubo, se cae y ya se contaminó el laboratorio y tenemos una situación de bioseguridad grave, ¿no? O que se nos rompió algún reactivo un envase de vidrio y lo dejamos por ahí. Estos aspectos de organización, insisto,
suenan obvios y lógicos, pero pueden causar problemas importantes, ¿no? Uno de ellos también, clave, es el uso de los guantes, porque no sabes qué es lo que se ha trabajado en el laboratorio antes que tú. No sabes si hubo alguien que a lo mejor no trabaja microbiología, pero realiza estudios de ingeniería genética en los cuales transfectas un gen usando una bacteria y tú vas y usas la manota, ¿no? O no sabes si el reactivo que usaron es cancerígeno. Hay muchos reactivos cancerígenos en los laboratorios. La acrilamida, el bromuro de tirio que se utilizan para las PCRs o para las electroforesis pueden ser tóxicos. Entonces, muy importante siempre, siempre usar guantes y lavarse las manos antes del laboratorio para no contaminar y no perder nuestro tiempo haciendo experimentos que no van a resultar, y saliendo del laboratorio, porque muchas veces pasa. Yo trabajé con una muestra de un paciente que recibí, ¿no? Nunca le hice pruebas para ver si tenía alguna enfermedad infecciosa ni nada, pero pues trabajé y llegó las 2, la hora de irme a comer y se van. Entonces, importante siempre después de trabajar en el laboratorio, lavarse las manos. Ustedes van a tener que preparar sus propios reactivos. Por ejemplo, aquí les pongo un tipo de reactivo que se llama solución amortiguadora de fosfatos. Es phosphate buffered saline, es la palabra en inglés, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes preparen un reactivo, aunque no se los digan sus jefes directos de laboratorio, aunque no se los pida el estudiante de doctorado a quien están ayudando al investigador, siempre, siempre etiquétenlo, ¿sí? Pongan, preparé solución salina al 0.9%, lo preparó, no sé, vamos a ver aquí otro nombre, lo preparó Daniel, ¿sí? Y lo preparó tal fecha, ¿no? Entonces, así ya todo el mundo va a poder identificar que es tu reactivo, lo van a poder dejar en el lugar en el que está, porque ¿qué pasa, por ejemplo, yo en el laboratorio? Reactivo no etiquetado, que es una botella con agua transparentita dentro, sin nada escrito, a la basura. No sabemos qué es. Todo el mundo se puede equivocar creyendo que es solución salina y resulta que es ácido, o que es una solución con proteasas que me van a destruir a mis células, a mis proteínas. Entonces, eso no se vale en el laboratorio y hay que desechar. Tanto si son frascos como si son tubos. Esto es un tubo Falcon, que es un tubo de 50 mililitros, o como si es un tubo Eppendorf, que son unos tubos chiquititos donde les cabe 1 mililitro. Siempre, siempre hay que etiquetar lo que se trabaja. ¿Dónde se debe trabajar el material del laboratorio? Pues eso es muy importante. No podemos abrir cualquier botella o cualquier célula en cualquier lugar. Las células, por ejemplo, ¿sí? Y los reactivos estériles se tienen que abrir en una campana de bioseguridad, como esta que están observando aquí, o como esta. También se les llama gabinete de bioseguridad, pero más campana, ¿no? Porque ahí hay un flujo de aire que permite que no se contamine con las bacterias del ambiente lo que trabajamos allá adentro. Hay reactivos que sí podemos trabajar afuera, ¿sí? Aquellos que no necesitamos que estén estériles, algunos químicos, algunas, por ejemplo, las electroforesis se hacen fuera de campana, muchos experimentos, los cortes de tejidos se pueden realizar en el laboratorio fuera de las campanas de cultivo, pero es importante saber dónde. Otra cosa importante son los alcoholes, los ácidos y las sustancias volátiles. ¿Qué significa volátil? Que fácilmente se convierte en gas. ¿Sí? Que se tienen que trabajar en una campana de extracción, que es como esta de aquí, que es una campana que en vez de que tenga un flujo de aire que va saliendo como esta, es una campana que aspira todos los gases que pudiera haber aquí adentro, ¿sí? Gases como los del ácido clorhídrico, como lo de hay parafomaldehído, es tóxico, cloroformo, te desmayas si lo hueles mucho tiempo, y se trabaja para trabajar DNA o RNA. Beta-mercaptoetanol es una sustancia que se utiliza en electroforesis y puede ser tóxica. Entonces, todas esas cosas se tienen que trabajar aquí. Entonces, no se vale abrir un reactivo en cualquier lugar de laboratorio, siempre hay que preguntar en qué condiciones se puede hacer. Otra cosa importante es esto, que ya no me voy a dedicar mucho tiempo porque ya lo vieron con el doctor Toledano, los grupos de los microorganismos infecciosos por riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los que vamos a trabajar? Y los diferentes niveles de bioseguridad. En los que insistimos, los laboratorios básicos pueden tener nivel 1 o 2. En el caso de aquellos laboratorios que trabajan, por ejemplo, ébola, tuberculosis,
de estas enfermedades hipercontagiosas y de alto riesgo se trabajan en un nivel de BCL3. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante es les pido que repasen la norma 087 del desecho de residuos biológicos, ¿sí? En la cual es importante que ustedes sepan cómo desechar. Aquí ya no es como en el hospital, donde solamente nos interesaba dónde desechar gasas, jeringas, sangres y órganos. Aquí también hay que tomar en cuenta los desechos químicos, porque no todos los químicos los podemos tirar a la tarja. Podemos generar catástrofes ambientales, ¿sí? En las cuales una gota de un reactivo puede contaminar 200 litros de agua y podemos tener un impacto bastante importante, ¿sale? Muy bien, chicos, esto ya es lo de los residuos, que les pido que ustedes repasen por su cuenta. Y listo. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o algún comentario. A ver, aquí un comentario en el chat. Ok. Mis estudiantes de primer semestre van a tener que hacer el examen si quieren su constancia. Si no quieren constancia, pueden no hacer el examen que les mencioné hace rato. ¿Vale? Muy bien, Daniel. Ah, doctor, bueno, una pregunta medio dispersa. ¿Al laboratorio tenemos que ir de blanco, o sea, con uniforme No. blanco? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta y qué bueno que la sacaste. Depende de dónde sea. Si es un laboratorio en un hospital, tal vez te hagan ir de blanco porque tal vez tengas que ir a piso a pasar visita con el cirujano y a ver a los pacientes y de piso llevarte las muestras al laboratorio, ¿no? Entonces, en ese caso, tal vez sí te hagan ir de blanco. Lo normal es que no, y ahí les va otra. La bata solo se usa en el laboratorio, ¿sí? No, jamás se debe ir a comer con la bata puesta, porque imagínense ustedes lo que les digo hace rato, trabajaste con bacterias, con células de pacientes que no sabes si están contaminadas, con reactivos que no sabes si te cayó alguno. Y vas ahí a los tacos a llevarle toda la contaminación a los demás, pues no. Entonces, la bata se queda en el laboratorio. Hay veces laboratorios que tienen ganchos donde colgarlas en tu cajón, la puedes doblar y guardar y dejarla ahí para solo tenerla en el laboratorio, etc. ¿No? Lo de blanco, depende. Pregunten eso cuando entren al laboratorio, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta medio dispersa. Ahora que tenemos que usar cubrebocas en todos lados, ¿el cubrebocas también se tiene que cambiar fuera y dentro del laboratorio? Por ejemplo, en el laboratorio no, pero nosotros no trabajamos con COVID, con el virus, así, ¿no? Por ejemplo. Dependerá, sí, dependerá también del nivel de bioseguridad, ¿no? En el que tú trabajes. Eh, Esas son de las cosas que a cada laboratorio debe implementar. Yo creo que no, ¿eh? Que no, o sea, te insisto, si vas a trabajar con COVID, con influenza, con tuberculosis, pues a lo mejor, aunque no te lo pidan, hazlo, ¿no? Pero si vas a trabajar con cáncer, donde no hay nada infeccioso, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Gracias. De nada. ¿Alguien más? A ver, tengo aquí un comentario en el chat. En México, ¿hasta qué nivel de bioseguridad de laboratorio hay? Hasta 3. Bueno, o sea, yo sé que hay de los niveles más altos de bioseguridad, porque en México y en Latinoamérica se trabajan muchas enfermedades tropicales que no hay en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Como malaria, leishmania, Zika, chikungunya, Trypanosoma cruzi, que es el que causa la enfermedad de Chagas. Muchos de estos patógenos son patógenos, ¿no? Altamente infecciosos y se trabajan en laboratorios de donde existen esas enfermedades, que es México y Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, en esos casos sí hay de los niveles más altos de bioseguridad. En nutrición, en el Instituto de Nutrición, por ejemplo, sé que tienen un BCL3 para estudiar tuberculosis, aquí en el POLI, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas también, ¿no? Entonces, pues, hay de todo. ¿Sí? Y algo muy importante que ustedes ya se irán dado cuenta cuando entren a los laboratorios, es que la investigación de México se compara y puede competir perfectamente bien con las de Europa y con las de Estados Unidos, porque a lo mejor nos falta el dinero, pero las ideas y el ingenio que tenemos los investigadores mexicanos para sacar los resultados compensa a todo eso. ¿Sí? Los invito a que en su laboratorio pregunten, por ejemplo, si entran a un laboratorio
de cáncer, por ejemplo, pregunten cuándo es el congreso de onco. Y que si entran a uno de inmuno, cuándo es el congreso de inmuno, ¿no? Y hagan sus ahorritos y vayan para ver cómo ahí discuten los científicos sus resultados, sus proyectos, aprendes muchísimo. Entonces, ese es un buen consejo. ¿Más preguntas, chicos? ¿No? Sobre todo los de Medici que van a ir a laboratorios y que me imagino que pueden estar así un poco, que no saben ni qué va a ser de su vida. Yo creo que es el momento para sacar sus dudas. Si no, pues ahí la dejamos.